Hablaremos sobre consolidación, pero antes de eso hablemos acerca del coeficiente de consolidación CV. Y bueno, este coeficiente nos dice que es un parámetro que describe la rapidez con que el suelo expulsa el agua de los poros y se consolida bajo una aplicación de carga sobre la superficie del terreno. Bueno, entonces ese coeficiente nos va a describir qué tan rápido o qué tan lento va a ser la expulsión del agua dentro de los poros vacíos que contiene agua por un suelo saturado, en este caso de suelos arcillosos. Existen dos métodos gráficos, podemos encontrar dos factores. El primero pues sería el método del logarítmico del tiempo t50 y el otro es el método de la raíz cuadrada del tiempo t90. Pero primero nos vamos a enfocar con la parte del método logarítmico del tiempo de t50. En el laboratorio se lleva a analizar una muestra en la cual se le coloca dentro del consolidómetro. Bueno, en el consolidómetro pues está conformado por varias partes. El suelo se coloca dentro de unos anillos y esto va a depender también del tipo de equipo que se va a utilizar. Existen algunos que nada más es un solo anillo, otro que utilizan dos anillos. Para este ejemplo vamos a considerar que se coloca en un solo anillo, ¿sí? Y en la cual por debajo se coloca en la parte las piedras porosas y justamente en el centro se coloca la muestra a ensayar y por encima se coloca otra piedra porosa y después se le coloca lo que se le podríamos llamar un cabezal en la cual va a recibir las cargas directamente del equipo, en este caso del consolidómetro, y vamos a tener un extensómetro y vamos a tener también el deformímetro en la cual me va a dar las lecturas de esas consolidaciones. Y bueno, cuando se realizan estas partes de la consolidación, se grafica y en la cual tenemos la deformación sobre el eje de las Y, sobre el eje de las X tenemos el tiempo y conforme la aplicación de carga, pues va a tener un comportamiento de la siguiente manera. Pero para poder entender un poquito mejor o encontrar ese T50, hay que colocar esta misma gráfica, pero el tiempo en escala logarítmica para que al final nos dé esta forma de la curva. Bueno, podemos seguir analizando esta curva. Esta curva está conformada por tres etapas. La primera etapa se le conoce como la compresión inicial y es causada por la respuesta elástica del suelo a las cargas aplicadas sobre la superficie del terreno. Entonces sería prácticamente en la parte inicial el comportamiento elástico del suelo. En la segunda etapa es una etapa muy importante porque esa es la etapa de la consolidación primaria y aquí es prácticamente pues, el cambio de volumen de un suelo de grano fino causada por la misma expulsión del agua dentro de esos vacíos y empieza la transferencia de los esfuerzos del exceso de la presión de poros a las partículas del suelo. Es decir, en esta etapa de la consolidación primaria pues es prácticamente la expulsión total o bueno, no total del agua, pero sí es la mayor parte expulsión del agua dentro de esos vacíos que contienen agua. Y finalmente tenemos la etapa 3 que es la etapa de consolidación secundaria, y aquí prácticamente es el reajuste de las partículas ya una vez expulsado el agua en la etapa de consolidación primaria. Bueno, para poder encontrar T50 hace referencia al 50% de consolidación de un suelo cohesivo. Primero vamos a seguir una serie de pasos. El primer punto nos dice que debemos de proyectar una línea recta justamente dentro de la consolidación primaria y otra línea recta donde presenta esa consolidación secundaria. Hasta que se crucen esas dos líneas va a ser nuestro punto A. Por lo tanto, en ese punto A vamos a tener la ordenada de A, que esto equivale a Z100, que corresponde al 100% de consolidación. Bueno, una línea recta justamente dentro de la consolidación secundaria, perdón, primaria. Después sacamos otra línea recta justamente en la consolidación secundaria. Justamente donde cruzan esas dos líneas tenemos nuestro punto A y este punto A me va a decir Z100. Este Z100 va a ser el 100% de la consolidación.
En el consolidómetro se colocan cargas que va de 1 kilo, después 2 kilos, 4, 6, 8, 10 kilos. Y cada aplicación de carga, pues vamos a tener diferentes curvas de consolidación. Bueno, el segundo punto nos dice que debemos de seleccionar un tiempo T1, ese punto va a ser el punto B y nos dice que sea más cercano al punto de máxima curvatura y luego otro punto T2 que va a ser nuestro punto C, que tal forma que el tiempo 2 va a ser igual a 4 veces el tiempo 1. Bueno, vamos a buscar la máxima curvatura dentro de la curva de consolidación y justamente lo podemos señalar en este punto, que esa sería nuestra máxima curvatura y tendríamos nuestro punto B. Por lo tanto, ese sería nuestro tiempo 1. Para el punto C va a ser nuestro tiempo T2 y ese tiempo T2 nos dice que vale 4 veces el tiempo 1, es decir, voy a multiplicar 4 veces por lo que vale el tiempo 1 y justamente me va a dar mi último punto C. Para el tercer punto, nos dice que calculemos la diferencia de lectura de formación donde tengamos esa diferencia de incrementos, donde Z2 menos Z1, pues va a ser esa diferencia de longitudes. Y entre el punto D, sumando en las ordenadas el valor encontrado para ese incremento o diferencia de Z, y este valor Z será nuestro Z0. Bueno, ¿qué nos quiere decir este punto? Vamos a tener una distancia entre estos dos puntos, el punto B y el punto C. Y esta misma distancia la vamos a llevar hacia arriba de tal forma que esta diferencia de altura, ¿sí? Va a encontrar mi Z0 por encima del punto A. Y este Z0 va a ser mi lectura inicial en cuanto a la parte de consolidación. Recuerden que en el eje de la Y tenemos la deformación, pues dados en milímetros. Una vez que tenemos Z0 y Z100, el último punto nos dice que calculemos la ordenada para el 50% de consolidación, de tal forma que si yo sumo Z0 y Z100 y lo divido entre 2, pues me va a dar justamente el promedio y voy a encontrar el punto medio de ese 50% de consolidación y justamente sobre el eje de las X obtenemos el tiempo para ese 50% de consolidación.